La secesión es la capacidad de un grupo de personas dentro de un territorio determinado para poder separarse de su nación y formar otra. Es algo fácil de entender, separarse, irse, retirarse y bueno, hay que dejar claro que no es necesariamente aislarse, ya que dejar de compartir sistema político no implica cerrar las fronteras, aunque muchos piensen que sí. Antes de defenderla, quiero hacer un experimento contigo. Quiero que bajes a los comentarios y que respondas a esta pregunta con un sí o con un no. ¿Estás a favor de la secesión? Cuando acabe el vídeo, si cambiaste de opinión o no, edita el comentario y expon tus razones. Puede ser algo entretenido y que nos aporte mucho a todos. En este vídeo vamos a defenderla porque secesión es sinónimo de libertad individual. Es lo correcto y no solo es ético, sino que comparte moral con el anarcocapitalismo, siendo la secesión una de las posibles vías para llegar a este sistema ideal. Como siempre, empezaremos por los argumentos a favor de la secesión, que son solo 3. Pueden parecer pocos, pero créanme que ya con uno será más que suficiente. Argumento 1. Libertad. Los individuos son los mejores jueces de sus preferencias y necesidades. Cualquier intervención o coacción del gobierno limita la capacidad del individuo a organizar su vida, llevando a pérdida de libertades. Entonces, si hay alguna comunidad o grupo de personas que no estén de acuerdo con cómo se lleva esa intervención, tienen todo el derecho a buscar el camino y la forma de autogobernarse que ellos quieran y no la manera que se les imponga. Realmente, si se actúa desde la paz, no debe haber ningún problema con que unos pocos se quieran ir, que no están ni más ni menos que haciendo algo que todos consideran bueno, la libertad. Y si un grupo de individuos que está de acuerdo en juntarse libremente sin hacer daño a nadie y pirarse de la forma política de un estado opresor, deberían poder hacerlo. Una comparación muy cercana y muy buena a la secesión es la abolición de la esclavitud. ¿Quién hoy en día defendería la esclavitud? Absolutamente nadie que se guíe con la razón. Pues si te niegas a la esclavitud, creo que deberías estar a favor de la secesión. Te explico el porqué. Así como un individuo en estado de esclavitud debe tener la capacidad inalienable a su libertad de separarse de su amo, cualquier grupo de personas dentro de un territorio deben tener la capacidad de separarse de su estado. Están haciendo uso de la libertad, y la libertad, lo que en vez de individual, colectiva. Quien se oponga a esta libertad sería como oponerse a que un esclavo se libere de sus cadenas. ¿Por qué deben permanecer en el territorio si no quieren? ¿Qué razones puede tener alguien con sentido común para obligarnos a estar donde no queremos estar? Por tanto, querido público, secesión es libertad. Es la libertad y la oportunidad para tener una salida. Argumento 2. Tamaño de un país y riqueza. Resulta que muchas veces cuando estoy dándole el ejemplo a mis amigos de que los países más libres son donde mejor se viven, me dicen, pero porque son países pequeños como Andorra, Suiza, Singapur o Hong Kong. Sí, y es que hay una correlación positiva entre qué tan pequeño es un país y qué tan rico es. Si hacernos pequeños hace que seamos más ricos, más prósperos y mejoren las condiciones de vida de las personas, ¿por qué no hacernos más pequeños? ¿Por qué no descentralizar el poder? Es más importante la unidad nacional, que no tiene valor social ninguno, a la prosperidad económica, la exterminación de la pobreza y a mejorar nuestras vidas. Y ojo que puede tener valor subjetivo personal, pero yo digo que no tiene valor social el estar unidos bajo el yugo de un mismo estado. Porque como se explicará más adelante, tener formas políticas distintas no hace que de repente nos vayamos a matar los unos a los otros, dejemos de comerciar o dejemos de visitarnos. Es simplemente autogobierno o anarquía, ojalá. Encima, si la secesión no es anarquista, como por ejemplo sería la catalana, el nuevo país al ser más pequeño tiene un estado que abarca menor territorio y al intervenir contará con una información mucho más precisa sobre cómo hacerlo. Lo mejor sería que en la nación chiquitita no haya estado, pero como no se da el caso es preferible a que hayan estados abarcando territorios enormes que hayan territorios chiquititos, porque es empíricamente demostrado que se vive mejor. Y la única razón que nos dan para no descentralizarnos es el interés por los políticos de tener más y más poder. Ni siquiera hay argumentos utilitaristas a favor de la unión y hacerse más grande. Uno está en contra de invasiones y expansiones violentas, o sea, está en contra del imperialismo. Pues, ¿por qué entonces estar en contra de la alternativa, que es la secesión? Argumento 3. Mayor límite al poder del Estado. El último argumento, y uno muy anarquista, es que la secesión es el mayor límite que se le puede poner al Estado. Es por esto último, obviamente, que los estados están en contra de la secesión y educan a su población con un sentimiento de unión, haciéndole ver que irse, que separarse, es algo malo. Es entendible desde su punto de vista que hagan ver a la secesión como algo malo. Pero, ¿por qué la secesión es el mayor límite al poder del Estado? Porque, básicamente, dejan de poder tener control en ti y en tu persona. El Estado tiene el monopolio de la violencia dentro de un territorio determinado. Y, si parte de ese territorio se marcha, adiós a controlar a los recursos de esa zona.
Entonces es obvio que secesionarse sea ilegal en la mayoría de países, porque díganme ustedes que estados formados de políticos con sed de poder iban a permitir un mecanismo que reduzca su capacidad coercitiva. Ejemplos de países que permiten la secesión son Liechtenstein y ya está, no hay muchos más. Argumentos en contra de la secesión. Argumento 1. Pérdida económica. Los opositores de la secesión a menudo nombran las posibles repercusiones económicas y negativas, como mercados reducidos, pérdida de acceso a recursos compartidos y costos de establecer nuevas instituciones gubernamentales. El primer problema de este punto de vista que no considera los beneficios económicos que la autonomía puede traer, como políticas fiscales y económicas más adecuadas y eficientes. ¿Qué gobierno hará mejores políticas? ¿El que gobierne el mundo entero o el que gobierne un pueblo pequeñito? Si hay gobierno, mientras menos territorio ocupe, será mejor, por un simple tema de información. Esto del tamaño del territorio lo explicaremos más adelante. Además, si se quieren separar, es que los costos de irse son menores a los de quedarse, y no necesariamente costes económicos, pueden ser costes morales y de valores personales. Una simple ecuación matemática, el coste de irse es menor que el coste de quedarse. En cuanto al mercado y el comercio, da igual si uno se va o no, podrá seguir comerciando con sus vecinos. ¿Acaso los países que tenían colonias, una vez estas independizadas, dejaron de comerciar? Pues no, porque el comercio es beneficioso para ambas partes, pudiéndoles incluso traer la paz que nunca tuvieron. Un ejemplo de esto son Noruega y Suecia, que estaban unidas bajo una monarquía dual, pero con muchísimas tensiones entre ellas. Noruega quería su independencia y lo lograron pacíficamente. Al cabo de los años, el comercio continuó y su relación fue en mejora, acabando con la tensión, hasta lo que son hoy en día. En cuanto a los accesos a los recursos, pongamos el país A con una empresa llamada Recoge Agua S.A. y sede en su capital. Recoge Agua tiene un pozo en la zona B, y la zona B se secesiona, pues Recoge Agua S.A. podrá seguir explotando su pozo. En caso contrario, será un delito contra la propiedad privada. Es un riesgo de la secesión y es que puede ocurrir casos como el de Cuba, donde pasen estas cosas. Pero Cuba es la excepción a la regla, no la regla. Argumento 2. Fractura social. Algunos argumentan que la secesión promueve la división social, fomentando un ambiente de nosotros contra ellos que podría alimentar la xenofobia o el nacionalismo extremo. Es un argumento que parece tener sentido, pero es equivocado. Vamos a ir por partes. Primero, si dos grupos culturales distintos son incompatibles, agresivos entre ellos, y muchas veces sus cruces desencadenan en violencia, unirlos por la fuerza no mejora las cosas, refuerza la supuesta fractura social. La secesión, en cambio, promueve un camino para que los grupos de individuos se autogobiernen de acuerdo con sus propios valores y principios, promoviendo así la paz interna y la coexistencia armoniosa con otros. Ya que si después de sesionarme ya no quiero comerciar porque me caen mal los de al lado, nadie me obligará y me perderé yo entonces las maravillosas ventajas del libre comercio. Incluso desde Made in Ancapia afirmamos que el comercio nos hace más buenas personas y refuerza las relaciones sociales. Lo que sí genera la fractura social es no permitir la secesión, dejando descontenta a la gente que quiere la separación al coaccionar su libertad. Argumento 3. Desestabilización y violencia. El argumento anterior de fractura social viene unida a que lleva a la violencia, ya que el Estado-nación de la cual una región intenta separarse puede no estar dispuesto a permitir esta secesión, lo que podría resultar en conflictos civiles. Este argumento ignora primero el principio fundamental de autodeterminación que hemos defendido en el vídeo. Ignora además que quien inicia la violencia es el pez grande, el que mediante sus mecanismos evita que la región se secesione, por lo que si tu argumento para prohibir la secesión es que el que la prohíbe puede usar la violencia, no la prohíbas y acabas con el pez que se muerde la cola. La coacción necesaria para mantener una unión política es contraria a la libertad individual y colectiva. O sea, es verdad que la secesión puede traer violencia, pero será violencia por parte de quienes estén en contra de esa separación. Si el grupo que se quiere secesionar se le es permitido hacerlo, ellos no usarán la violencia. No habrá necesidad por pura lógica. Esto de la secesión guarda relación con el caso de Puigdemont, que quiere hacer la independencia de Cataluña, una región de España, y son muchos los que quieren que vaya a la cárcel por saltarse las normas. Cuando les pregunto, ¿son esas normas unas defensoras magistrales de lo que está bien o mal? Por ejemplo, la Constitución. Muchos se paran a defenderla como que es el papel supremo que todos tenemos que obedecer. Mucho menos se hace examen de conciencia sobre si debería existir una constitución o no. Que hay algunas que, por ejemplo, prohíben que pacíficamente te separes de un territorio. Que la haya votado la mayoría no implica que esté bien. Conozco gente que legitima el cobro de impuestos porque han salido de unas votaciones. Si el argumento para que los políticos estén legitimados a hacer algo es que la gente los hayan votado, significa que cosas como matar, torturar, violar, hacer genocidios, está bien si lo vota la gente.
Te pueden decir, no, pero los derechos humanos no permitirían. Los derechos humanos no se cumplen, porque según estos tengo derecho a la libertad. Sin embargo, me roban con los impuestos, me obligan a ponerme el cinturón de seguridad y deciden por mí cuánto es el mínimo que tengo que pagarle al editor de este vídeo. Que algo sea ilegal no quiere decir que esté mal, solo quiere decir que algún legislador o político decidió prohibirlo por diversas razones. La ley no nos dice lo que está bien o mal, eso lo debe hacer el sentido común. Está mal matar y es ilegal, coinciden. Pero vender marihuana en un bazar no es nada malo y sin embargo es ilegal. Matar judíos fue legal y está mal. Vender alcohol fue ilegal por la ley seca cuando no es nada malo. Y pues hoy en día no está permitida la secesión en la mayoría de países del mundo cuando es algo bueno para todos. Recuerda ahora que está terminando el vídeo de reeditar el comentario de abajo y poner otra conclusión que hayas sacado tras verlo. Muchas gracias por ver el vídeo completo y nos vemos en Ancapia.